En la clase de hoy voy a explicarles cómo y cuándo se usa el past perfect, ¿sí? El past perfect sería el equivalente en inglés a los pretéritos anterior y pretérito pluscuamperfecto del español. Pero ¿cuándo se usa? Es un verbo, es una conjugación verbal relevante que se usa bastante en el inglés cuando queremos hablarlo bien. Sí, claro, por supuesto, cuando uno no sabe usarlo, puede hablar mal, ¿verdad? Sin conjugar bien los verbos, e igual funciona para comunicarse. O sea, a veces uno no domina las conjugaciones, uno utiliza conjugaciones equivocadamente y aún así se puede comunicar sin problemas. O sea que en eso, como hablantes de inglés como lengua extranjera, no va a haber problema si no lo usan. Pero esta es una manera de hablar correctamente y si lo aprenden a dominar, si lo llegan a aprender, lo van a tener que usar muchísimo porque es muy útil. Vamos a ver. El past perfect se conjuga usando el verbo to have en el simple past, como ven aquí, y luego el participio pasado o past participle del verbo que están queriendo conjugar. Por ejemplo, si yo quiero decir yo había hablado o yo hube hablado, bien, usamos el verbo haber, en este caso en el pretérito imperfecto, yo había, y el verbo hablar que queremos conjugar en el participio pasado, hablado. En español, el participio pasado se forma con la terminación ado, ¿verdad? Así que hablado, comido, también tenemos la terminación ido, depende del tipo de verbo que sea, ¿bien? Yo había hablado, yo había comido, yo había pensado, yo había creído, yo había bebido, etc. Bien, recuerden, entonces el past perfect se forma con el verbo to have en el simple past y el past participle del verbo que estamos conjugando. I had spoken. Entonces, ¿qué diferencia hay con el simple past? Bueno, cuando queremos hablar en pasado usamos el simple past, bien, que ya lo usamos muchísimo. Pero cuando queremos en la misma frase hacer referencia a dos pasados que son de diferentes tiempos, por ejemplo, un pasado y otro pasado que es anterior a ese pasado, ¿sí? Ahí, para no confundir las dos situaciones que son de tiempos diferentes, usamos el simple past y el past perfect. Ahora les voy a mostrar ejemplos para que quede bien claro. Por ejemplo, you arrived, tú llegaste, ¿sí? Esto es del verbo to arrive. El verbo to arrive es llegar, ¿bien? El pasado, como es un verbo regular, agrega la D al final, ¿bien? Arrived. You arrived, tú llegaste. Esto es simple past o pretérito indefinido en español. Bien, yo puedo decir you arrived yesterday, tú llegaste ayer. Es una oración simple en el pasado simple. Bien. Ahora, yo quiero decir una frase donde hay dos tiempos pasados que no son del mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tú llegaste, yo ya había hablado con ella. Bien. Esta es una frase que tiene dos situaciones que no son del mismo tiempo. Cuando tú llegaste, yo antes de eso ya había hablado con ella. Entonces, fíjense cómo en español tenemos llegaste, está en el pretérito indefinido, el simple past. Había hablado con ella es el pretérito pluscuamperfecto, en inglés sería el past perfect. ¿Ok? Fíjense que si usásemos el simple past en los dos casos, fíjense en español qué mal quedaría. Cuando tú llegaste, yo ya hablé con ella. Cuando tú llegaste, yo ya hablé con ella. Ahí estamos usando el simple past las dos veces y queda mal, ¿sí? Porque son dos situaciones que no sucedieron en el mismo momento en el tiempo. Así que la forma correcta es diferenciarlo usando el segundo, el que es anterior, el que sucedió antes en el tiempo, se usa con el past perfect. Vamos a verlo aquí. When you arrived, cuando tú llegaste, I had already, yo ya había, spoken, hablado, with her, con ella. When you arrived, I had already spoken with her. Cuando tú llegaste, yo ya había hablado con ella. Entonces, tenemos
La primera, tenemos dos pasados, pero este es el pasado más reciente. Cuando tú llegaste, when you arrived. Esto es simple past. ¿Bien? Simple past. Y lo otro que ya sucedió antes en el tiempo es esto. Yo ya había hablado con ella. I had already spoken with her. Esto es past perfect, para que quede claro que no sucedió en el mismo momento en el tiempo. Espero que les haya aclarado y no duden en escribirme con preguntas.